¿Qué haces, Larry? ¿Cómo estás? Querido, ¿cómo te va? ¿Bien? ¿Todo ¿Todo bien? bien? Gracias por la presentación, inclusive por lo que es de Boca, ¿qué va a ser, no? ¿Y qué va a ser? Todo no se puede, ¿no? Perfecto no puede ser. Bueno, te digo Larry de Clay, yo supongo que los amigos, los íntimos te dicen Raúl, pero Raúl Sí. Biagioni me parece que no te conoce mucha gente, ¿no? No, me conocen mis amigos, como decís vos, pero claro, la mayoría me conoce como Larry Gley, y de hecho en la boleta el 26 de octubre voy a aparecer debajo de Santiago Cuño como Larry Gley. Claro, a eso te iba a preguntar. ¿Te autorizan a utilizar Sí, Larry de ya Clay? salió la orden del juez Padilla autorizando esa posibilidad. Y sí, lo vamos a hacer. Yo cuando fui candidato de intendente o concejal decía Raúl, Larry, Piazzoni. Y yo digo, si la mayoría de la gente me conoce como Larry de Clay Ujú. y la ley lo permite, ¿cuál es el problema? A ver, quiero hablar un poquito de esta candidatura Sí, nacional en la lista de Santiago Cuño bajo el sello Democracia Confederal, pero no puedo evitar preguntarte de entrada sobre todo esto que está pasando por estas horas con este audio que se filtró del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad y de, bueno, los dardos, ¿no? Apuntando a los Menem y a Karina Milei. sí, bueno, a ver, vos que sos un periodista que investiga, ecuánime, que sos un tipo muy equilibrado, que analizás todas las cuestiones. Sabés que si hubiera sido al revés estaríamos 24/7 hablando del tema sin parar, ¿no? Hay una protección mediática y Pero de me otro parece que, tipo. Larry, me parece que ya, a ver, ¿qué quiero decir, no? Varios colegas que están bastante ¿Verdad? encolumnados con la versión oficial, en estas Sí. últimas horas te digo que se han dado vuelta, ¿no? Ya Han le tomado están, le distancia, están están soltando la soltando la mano. mano. Y a mí me parece que Sí, sí, ¿no? Salvo sí, uno o sí. dos. No, claro. A mí me parece que hay que investigar, ¿no? Primero. Es muy triste porque el tema de la coima tiene que ver con la discapacidad. Ujú. Y no que justamente tuvo que ver con ese veto a la ley de discapacidad que después se defendió en el Congreso, sino que tiene que ver con un tema muy sensible, ¿no? Yo entiendo y yo creo que hay que hacer urgente es un relevamiento, un chequeo de cuáles son los subsidios a personas con discapacidad que son truchas, cuáles son las verdaderas, pero se tiene que hacer en otro contexto. No puede ser, bueno, paramos todo y después vamos analizando caso por caso, porque los casos por caso no llegan. Hay gente Bueno, que necesita. ¿sabes Sí, qué? Ya lo habían hecho cuando, con otro tema, ¿no? El tema de la comida para los comedores, que también claro, habían detectado irregularidades y dejaron de enviar comida y claro, pagaron justos por pecadores, ¿no? exactamente. Entonces, primero eso hay que modificarlo. Pero volviendo al tema que tiene que ver con el ilícito, con la coima, con el robo, bueno, eso ya hay que actuar, que den el ejemplo. Si ellos dijeron que venían a luchar contra la corrupción, que den el ejemplo, ¿no? Ahora a mí cuando yo escucho al presidente decir, si tengo que votar a uno, voto a todos, menos a mi hermana, bueno, es raro, ¿no? Y es raro, porque si la hermana es la corrupta, ¿qué pasa? Claro, eso pregunto yo, claro. Bien. Pero viste que hay cuestiones que yo digo, me cuesta entender, ¿no? Que ¿por qué nos va a salvar con el plan económico un ministro de Economía, el cual el actual presidente, en el 2019-2020, que había hecho un desfalco en el 2018, que era una porquería, que era no sé qué, y ahora lo puso el ministro de Economía? Entonces, esas son las cosas que a mí me cuesta Bueno, también entender. dijo que Burri ponía bombas en los jardines, ¿no? Y rápidamente la nombró Por ministra de eso, Seguridad. bueno, si querés hay un listado de cosas que me cuestan entender. A ver, lo que a mí me cuesta entender, Larry, es por qué, siendo un militante Sí. peronista que siempre levantás esas banderas, no estás dentro de, digamos, la estructura oficial del peronismo, ¿no? Estás jugando un poco por afuera. Bueno, pero no es que esté jugando por afuera. De hecho, el 7 de septiembre nosotros vamos a apoyar a Fuerza Patria, al gobernador y a todos los intendentes, pues me parece que tienen que defender su territorio, a los legisladores que van por la provincia de Buenos Aires, pero como también me parece que esa lista, y sobre todo el listado de diputados nacionales, no representan a
a todo el peronismo, menos al peronismo del Perón, como digo yo, para poner el peronismo del Perón como decir agua mojada, pero como para definir un ismo, ¿no? Ujú. Bueno, a los que son peronistas, bueno, vamos con esta propuesta. ¿Qué le decimos a los bonaerenses? Miren, los que no quieran acompañar en octubre a las otras fuerzas que están buscando una lista peronista de verdad, acá estamos nosotros. Y para que después esto no vuelva a suceder a futuro, empecemos a dar elecciones internas, libres, que cada candidato que sea presidente del PJ, en donde sea elegido por votos de una interna, y que los candidatos estén puestos por votos. O sea, tu tema No es el de dedazo. acá o allá. Tu tema es el Basta dedazo. de dedazo. Cafiero le aceptó la interna a Menem, la perdió, pero él tenía todo favor para decir, yo soy el gobernador de la provincia de Buenos Aires, manejo el PJ, voy yo de candidato y se acabó. No, vamos a interna, compañero. Fue interna y perdió. No la iba a venir, pero se la bancó, y al otro día, ¿qué hizo? Acompañó la fórmula Menem Duhalde. Hagámoslo ahora, ¿cuál es el problema? O algunos muchachos no quieren dar interna porque la pierden. Bueno, son las reglas de juego, ¿no? Claro, alguna gente debe estar diciendo, che, pero para Larry podía estar tranquilo en la televisión haciendo sus obras y se larga la política. Hay que recordar que vos ya fuiste concejal y fuiste candidato a intendente, ¿no? No es que debutás en la política, sino que sos un viejo militante, pero que además ya estuviste en algún lugar de la política. Sí, pero aparte eso como candidato. Yo en 1980, cuando tenía 19 años, empecé a estudiar en el Conservatorio Nacional y empecé a militar con mi padre y con otros referentes de lo que habían sido la resistencia del peronismo del 55, en reuniones clandestinas con los que habían sido intendentes elegidos democráticamente en el 73, sobre todo en la primera sección electoral. A ver, Lago Marcino de Pilar, Nene Vivian de San Fernando, Merino de Morón, Migliosi de San Martín, Gavino de San Isidro, que aparte fue uno de los sobrevivientes del fusilamiento de León Suárez, o sea que tengo militancia de verdad, ¿no? No es que soy un famoso que aprovecha de la fama para... que está bien, cada uno hace lo que puede. Tengo esa militancia y creo que es un momento para participar, porque creo que en el Congreso de la Nación le voy a dar mucho a la pelea, sobre todo que tiene que ver con esto que estamos pasando, que tiene que ver con la discapacidad, la solidaridad, porque yo conozco mucho el tema a través de años de trabajar en fundaciones solidarias y en mi programa de radio y en FMLAT. Vos creo que habías dicho que una de las primeras medidas tenía que ver con un tema de discapacidad o de cupos para discapacidad. Sí, claro, y hoy justamente hablando con gente de la Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina, estaban felices, pues yo les dije, miren, vamos a hacer una cosa, yo cuando asuma mi primer empleado, no solamente va a ser con discapacidad, sino va a ser a una persona con síndrome de Down, y les voy a decir a ustedes que elijan a quién me va a acompañar, no es que voy yo, le voy a decir a la Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina que mira qué chico o qué chica me va a acompañar en el despacho para asistirme en la Cámara de Diputados. Eso entre otras cosas, ¿no? Claro. Y yo creo que está bien lo que se tiene que hacer de limpiar y ordenar y pasar la zaranda sobre los subsidios, pero no se puede hacer, como decías vos, y dabas el ejemplo de la comida a los comedores, ¿no? Así como la comida se pudre en un galpón, la gente con discapacidad también se termina muriendo. Si hay un caso de una chica en Córdoba, urgente, necesita comer, no tiene comida, y la única entrada de plata que tiene esa madre que está desesperada, que salió en todos los medios, es el subsidio. Claro. Estamos hablando con Larry de Clay, lo digo así porque creo que así todo el mundo lo conoce, es Raúl Villayonis, candidato a diputado nacional en la lista de Santiago Cunio, bajo el sello Democracia Confederal. Claro, uno escucha a Cunio y tiene una impronta, o por lo menos una manera de dirigirse a la gente bastante distinta a lo de Larry, que como lo ven es bastante mesurado, y Cunio es básicamente un puteador, ¿no? Creo que le dijo a Jorge Tayana, que es el candidato nacional de la Rúa, con Valium le mandó. Bueno, si hablamos mucho con Santiago de ese tema, ahora se está calmando un poco. Lo que pasa es que cuando se quiere calmar aparecen cosas como estas, ¿no? De estas coimas, supuestas coimas que dan vuelta. Sí. Y claro, y a mí también, yo soy tano y me sale la puteada, ¿viste? Pero yo creo que, como dice él, ¿no? Él puteó mucho tiempo, ahora que lo que están puteando son la gente a la calle, ¿no? Con la plata que no alcanza, con estas cosas que vemos por
por los medios lo que está sucediendo. Pero yo creo que al lado de la declaración de una senadora diciendo de que los niños argentinos no tienen derecho a ir a sanarse al Garrahan, lo de Santiago no son puteadas, ¿no? Es poesía de Aquelarre o de Spinetta Almendra. Pero bueno, está a tono igual a estos tiempos, ¿no? Aunque Milei dijo que no iba a putear más y siguió haciéndolo de todas formas, pero son estos tiempos muy de redes y muy de putear, ¿no? ¿Te sentís cómodo con eso o no? ¿Cómo? ¿Te sentís cómodo con eso o no? No, yo lo digo y lo hablo con Santiago y te lo digo a vos, yo no soy careta y Santiago tampoco es careta. Pero acá lo importante es, digamos, la posibilidad de la solución que podemos dar desde nuestro espacio. Yo creo que el modelo de país confederado, de darle a las provincias la autonomía que tienen que tener, que haya una coparticipación inversa. Imagínense una provincia como Tucumán, Buenos Aires, Córdoba, que pueda manejar los recursos que tienen de verdad. Las personas con discapacidad de esas provincias no tendrían este problema, porque aparte, al achicarse, al ser autónomo, cada provincia maneja como debería sus propios recursos, podés controlarlo de mejor manera, ¿verdad? A ver, me decís que en la elección provincial acompañás a Fuerza Patria, no en la nacional, pero hagamos un jueguito a ver si la gente escucha y dice, pará, ¿a dónde está exactamente Larry de Clay? Si fueran las elecciones presidenciales hoy, ¿a quién te gustaría votar? Para tratar de ubicarte un poquito. A un peronista. Sí. Peronista de verdad, un peronista de Perón. Bueno, pará, ahí está, vamos por parte. Un peronista de verdad. ¿Qué me querés decir con eso? ¿Quién no es un peronista de verdad? Si yo te nombro, no sé, Axel Kicillof, ¿es peronista de verdad o no? Sí, yo no tengo el peronómetro para decir quién es peronista y quién no. Yo sé que pero vas a tener que votar. Peronista de verdad. Bueno, pero pará, que todavía no sé quién va a ser los candidatos. No, por eso te digo, hagamos un jueguito. ¿A quién te gustaría? ¿Sabes qué? Bueno, no sé, pero a mí me encantaría Acuña en la provincia, por ejemplo, en 2 años. ¿Candidato a gobernador te gustaría? Me encantaría Acuña. Sí. ¿Y a presidente? Sí. Bueno, pues vemos, pero vayamos interna, elijámoslo en una interna. Y después yo voy a votar si este peronista o este peronista. Larry, me estás haciendo más cintura que Messi. Soy Ángel Clemente Rojas, Rojitas. Pero, el negro Ortiz, vos que sos de River, ¿te acordás, negro Ortiz lo que era? Escúchame, bueno, sí, o el burrito Ortega, si querés, pero salgamos del fútbol, vamos a la política de nuevo. Sí, Kicillof sería uno de los candidatos para el 2027, ¿por qué no? Sí. No, qué sé yo, dentro del peronismo hay quienes dicen, como decís vos, que no es un peronista de verdad, no sé. Uno le escucha a Guillermo Moreno y lo único que hace es cascotear a Kicillof, después ahora amainó un poquito, ¿no? Pero bueno, pero vamos a la gestión. No está muy alejado de lo que es el peronismo de la gestión que está haciendo el gobernador de la provincia. Bien, eso te gusta más. Quiero contar algo a la audiencia que por ahí no lo sabe de Larry. Larry hace mucho laburo solidario. A veces me manda algún WhatsApp para ver si puedo colaborar o para anunciarme alguna actividad, pero siempre con muy bajo perfil. Contame un poquito ese lado B o ese lado por ahí menos conocido tuyo. No, bueno, tiene que ver justamente con lo que pienso yo que es el peronismo, con la doctrina justicialista que está muy enlazada con la doctrina social de la Iglesia. En definitiva, tiene que ver con las religiones que tienen que ver con el amor, con la solidaridad, y eso están atravesadas por eso, ¿no? Por la empatía con el prójimo, con el otro. No hago nada extraordinario, hago lo que mis padres, mis abuelos me enseñaron y después lo que estas doctrinas de militancia me llevaron a hacer. Estoy hace muchos años, más de 10 años, en la Fundación Pediátrica Argentina, o sea que sé lo que pasa en el Garrahan y la problemática de todos los hospitales pediátricos de Argentina, que otro día si quieres podemos hablar de eso, porque no es solamente el sueldo de los doctores, enfermeros o lo que sea, sino es, vos mirá cómo gasta plata el Estado, ¿no? Trasplanta a un niño, te hace un trasplante, invierte todo ahí y no lo puede mandar a la casa porque el médico dice, no señora, si usted va a su casa, su hijo se muere o se vuelve a enfermar porque tiene una casa, un rancho, ¿entendés? Entonces no es solamente salvarle la vida, salvar a un pibe y hacerle un trasplante, es mucho más amplio el problema. Y además estoy en la Fundación La Fría, que preside Marcelo Tinelli, que hace un trabajo silencioso y extraordinario desde hace mucho tiempo en lo social y solidario, y estamos trabajando muchísimo en conjunto, mucho antes de que saliera la serie del Eternauta, en esto de trabajar en conjunto porque nadie se salva solo. Y por ejemplo, lo más rescatable que hacemos es
colaborar y trabajar conjuntamente con Vida Solidaria, que es una fundación que todos los viernes se junta en Plaza Miserere y en el Obelisco a las 20 horas, da de comer a personas en situación de calle o a la persona que no tiene para comer y puede pasar por ahí, y después salimos a recorrer en un circuito todo el centro porteño, a darle de comer a las personas, no solamente comida, sino asistencia en la que podamos a las personas que están en la calle. Y ahora que me lo nombraste, ¿Tinelli tiene intenciones de meterse en la política? Hubo un acercamiento ahí en la Mesa del Hambre, ¿no? Al principio del gobierno de Alberto Fernández, y después... Bueno, se eso de la Mesa del Hambre es interesante, porque lo matan a Marcelo. Y Marcelo hizo lo que prometió pozos de agua en Salta, y los cumplió y los hizo, están los pozos de agua para comunidades de pueblos originarios de Salta, ¿no? No es que yo estoy defendiendo a Marcelo, pero más que dedicarse a la política, eso fue una convocatoria que si a mí este gobierno, cosa que no creo, me convoca para hacer un trabajo solidario, y yo voy, porque yo creo que hay temas que nos atraviesan a todos. De hecho, yo trabajé, condujo un programa de la Fundación Boca Social en la época de Angelici, estando yo en la oposición en Boca, junto a Roberto Digón, y lo hablábamos con Angelici al aire, ¿no? Nos unía la solidaridad en el barrio de la Boca, y bueno, en eso, por más que yo esté en otra vereda y Angelici en otra, nos unía eso, y yo creo que es lo que hay que hacer. Hay temas de Estado, como la discapacidad, que nos tiene que atravesar a todos los bloques. Ahora, me nombraste Boca, y te voy a pedir, sobre todo para la audiencia boquense, que vos dijiste una frase tremenda, pero tiene una explicación, que dijiste, Bianchi es el culpable de cómo está el país ahora, y dicho por alguien que es de Boca, dice, pero ¿qué le pasó a este tipo? ¿Está loco? No, porque yo cumpleaños, Carlos, y lo saludo, le mando un audio, lo llamé por teléfono, en realidad. Bueno, gracias, Larry, digo, era la época de Macri, yo digo, pensar, Carlos, que por responsabilidad suya tenemos al presidente que tenemos en la Casa Rosada. Entonces hace un silencio y me dice, bueno, pero pongámoslo así, Larry. Usted, digamos, con todos los títulos que se ganaron, ¿la pasó bien? Sí, bueno, lo compensé por ese lado, me dice. Claro, no era por los éxitos que tuvo Bianchi, claro. que era la época de porque Macri, ¿no? Que fue el trampolín para si la no política. Recordemos, digamos, a mí lo que nunca me gustó fue que utilizó Boca para su proyecto político, le salió bien con Bianchi, le había salido muy mal con Bilardo y con el Bambino, y si le salía mal con Bianchi, yo no creo que todavía estaría trabajando en la empresa del padre. Digo yo, no estoy tirando una imagen y un pensamiento por decirlo, ¿verdad? Sí. Igual le has pegado a Macri duro y parejo en este tiempo, ¿no? Eso no lo ocultás tampoco. ¿No? Pero me mandó una carta de documento que la tengo guardada ahí como souvenir, muy gracioso. Ah, ¿por qué? Pero, y pues ya había hecho, entre tantas cosas eso, que encima, me acuerdo que me había llamado Iván Pavlovsky, y yo decía, pero Iván, yo no dije nada malo. Digo, si es verdad que Bianchi, que Mauricio a Bianchi y a Basile no los quería. Y fueron los tipos que más le ganaron en toda esa etapa, ¿no? Pero bueno, nada. No pasó nada, por supuesto, una carta de documento está ahí. Sirvió como anécdota, nada más. Yo creía porque en algún momento habías hablado del grupo Macri que tenía en tiempos de dictadura 4 o 5 empresas y creció abruptamente, creo que habías dicho, ¿no? Que tenía como 40 después, ¿no? Eso que lo habías dicho, pensé que era por eso la carta de documento, ¿no? No, porque también había unos pasos de unos juveniles que no se siguieron investigando, o me acuerdo que, por ejemplo, en una de las asambleas de socios se votó el pase de Belucci, que jugó en River, digo, que jugó en Boca, y aparecía ahí, fue a Boca, de Boca a River, bueno, de Boca al Deportivo Garregamazo, y del Deportivo Garregamazo a River, cosas raras y extrañas. Pero bueno, quedan en la anécdota. Bien. Quiero volver a Tinelli, no lo quiero dejar pasar porque me acordé de algo que vos dijiste. Yo no sé si Tinelli quiso, digamos, entrar a la política ya muy arriba o con una aspiración demasiado alta, pero vos lo alentabas, vos decías que él debía haber arrancado como candidato en Bolívar, que ahí ganaba seguro y que después iba a ir, digamos, haciendo los pasos escalón por escalón, ¿no? ¿Crees que se equivocó? No, si él hubiera querido meterse, digamos, en el camino de la política, me parece que ahí hubiera sido un buen camino, arrancar o si querés el candidato a intendente en Bolívar, ¿no? Por ahí no le echa falta ese concejal. Sí. Pero es un buen camino arrancar de abajo porque
porque hay todo un camino interesante que tiene que ver con la gestión y aparte con la relación con los pares y los compañeros de la región y con la oposición. La política es hermosa y es necesaria para lograr el bienestar común de la sociedad. El problema son algunos políticos, ¿no? ¿Le pones nombre y apellido? No, para que si la gente lo sabe. No, pues viste, para algunos son determinados y para otros son otros. No, bueno, sí, pero ahí también entra mucho la subjetividad, Sí, claro. qué sé yo. Después yo creo que hay presidentes y presidentas que han hecho muy bien al país y también han hecho cosas que han sido malas o decisiones desafortunadas, ¿no? Uh-huh. Así todo, según me preguntás, sí, yo creo que el último presidente que a mí me gusta como base que debería tener un presidente es Néstor Kirchner, ¿no? Por la obra que hizo, porque desendeudó al país, pagó la deuda, generó trabajo, y dentro de lo que era el movimiento nacional y popular había un consenso, estaban todos adentro, más allá de alguna discusión que yo pueda tener, de decir, bueno, che, mirá, yo estoy grande para que me digan vos tenés que hacer esto. Hablemos, discutamos, se podía debatir un poquito más. Yo después creo que con Cristina ya, que a mí me encantaba su primer gabinete, que era un ejemplo de lo que a mí me gustaría que sea el país, pero bueno, después se desmadró un poquitito en algunas cosas, ¿no? Otras maravillosas y otras que yo no estuve de acuerdo y la dije siempre. Bien, Larry de Clay, así lo conocemos todos, por supuesto que en el ambiente... ¿Quién te llama de otra manera que no sea Larry? No, Larry. ¿Alguien te dice Larry, Raúl, yo, Raulito, Biagioni? ¿No? en casa. Si me dicen Raúl, si No me te dicen das Raulito vuelta. es porque claro, me doy vuelta porque es un amigo, es un pariente. Pero si me dicen Larry está todo más que bien. Y justamente en el partido Nuevo Buenos Aires, el 26 de octubre van a encontrar a Santiago Cuño y abajo Larry de Clay. Santiago Cuño el dogo, porque el dogo mata león, ¿viste? ¿Sabías vos que el dogo mata león? No, no. Así que apóyenos, bueno, van a ver. Me estás Como haciendo un la venta de la poquitito, candidatura. Sí, claro, y sí. Espero que antes de octubre me llame, Dieguito. Vos fuiste el primer periodista a nivel nacional que me hizo un reportaje por mi candidatura a concejal. Así Hace que 20 años. sos mi cábala. Hace 20 años. Bueno, ya te llamé ahora. Que tengas Dale. éxito y te mando un abrazo enorme y gracias por la conversación, Larry. Gracias, querido. Abrazo a vos. Chau, chau. 7 de la tarde, 37 minutos. ¿Quién sos?